Gracias y paz, hermanos. Vamos a compartir hoy un tema que tiene que ver con nuestro caminar en Cristo, con nuestro caminar en Dios. Y vamos a empezar a mirar por las Escrituras que el caminar con Dios, en Dios y en Cristo es un asunto demasiado antiquísimo o demasiado viejo. No es solamente que los hombres han caminado con Dios después de la manifestación de Cristo, no. Los hombres han caminado con Dios desde hace mucho tiempo, porque la fe hace muchos años se nos dio, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer un texto. Vamos a leer, como siempre lo decimos, bastantes escrituras, y vamos a leer algo que son las genealogías, que como decimos en algún momento, hermano, unos ladrillos, porque son cosas duras para digerir, y no estamos acostumbrados a leer. Entonces vamos a orar al Señor para que pues, podamos tener paciencia y podamos leer y podamos entender qué es lo que Dios está diciendo en medio de esto. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hablar primero, antes de llegar a Génesis 5, porque vamos a ver Génesis 5, vamos a empezar a hablar de algo. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto, solamente existía una línea, porque después de que el hombre pecó, existieron dos líneas, y ya vamos a aclarar esto. Cuando Adán estaba en el huerto, existía solamente una línea, la línea de la vida. No existía la línea de la muerte, porque Dios es un Dios de luz y Dios es un Dios de vida. Y no hay oscuridad en Dios, no hay muerte y no hay tinieblas. Entonces lo que Dios va a crear es en luz, es en vida, ¿cierto? Y entonces hizo al hombre, formó al hombre, lo puso en el huerto de Edén y existía solamente la vida. Ni Adán, ni Eva, ni los animales, ni el universo conocía que había muerte, porque no existía la línea de la muerte. Entonces todos conocemos la historia de Adán y Eva cuando caen, ¿cierto? Y a partir de ese momento entra algo extraño en el hombre. ¿Qué es? La muerte. Entra algo extraño en el hombre que era la muerte. Y Adán no conocía la muerte, pero entró algo extraño en él. Y a partir de ese momento los hijos que tuvieron Adán y Eva ya venían entonces con una mistura. Venían con vida y venían con muerte, porque Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás el día que comas del árbol. Entonces entró algo extraño en el hombre que era la muerte, y el primer hijo que tuvo Adán y Eva, vemos reflejado la muerte, la línea de la muerte, que era ¿quién? Caín. Y Dios no quiere que los hombres se pierdan. Dios quiere que los hombres procedan todos al arrepentimiento. Por eso nos dio a su Hijo, para que todos fuésemos salvos. Y a Caín se lo advirtió. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Pero Caín no quiso escuchar al Señor. Y quiso más bien recibir lo que traía el pecado en su vida. Entonces, a partir de ese momento empiezan a salir dos líneas. No estamos hablando de líneas naturales o físicas, no. Estamos hablando de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. ¿Sí? Todo hombre que nace, nace en muerte. Nace siguiendo la simiente del diablo. ¿Por qué? Porque están en muerte. Pero entonces el Señor envía a su Hijo a la tierra para que el que cree salga de esa línea y pase ¿a dónde? A la línea de la vida. Y vamos a leer Génesis 3:15, solo ese versículo. Entonces llega la serpiente, engaña a la mujer. Adán no estaba por ningún lado, tenía que haber estado con su mujer, porque era la cabeza de su esposa. La engaña, come del fruto. Luego su mujer le da a Adán, no tiene discernimiento, come del fruto también. Y entonces la primera acción que tiene Adán cuando peca, el Señor llega, porque ellos lo podían sentir por el espíritu que tenían. Y entonces cuando sienten que Dios viene, lo primero que hacen, ¿qué? Esconderse. Se esconde.
Cuando se esconden, entonces Dios ya sabía, pero Dios le hace una pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Dios sabe dónde está el hombre. Hay una cosa que llama la omnipresencia de Dios. Pero Dios quería decirle al hombre que dónde estaba para que él supiera en su conciencia lo que él hizo. ¿Entiendes? Ya dónde estás, ya no estás delante de mí, ya te estás escondiendo de mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que le oía la luz. Antes no le oía la luz que era Dios. Entonces el Señor dio sentencia para Adán, dio sentencia para Eva y dio sentencia para la serpiente, ¿cierto? Y llega al versículo 3:15, que es el que vamos a empezar a tratar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, me está diciendo la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que iba a haber una enemistad entre la simiente es descendencia, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y aquí hay algo interesante, porque la mujer no tiene simiente. El que tiene la simiente es el varón. O sea, aquí la palabra hebrea es sera, que significa semilla, y en el hebreo, en la Septuaginta griega, esperma. O sea que el que tiene la esperma y la semilla, ¿quién es? El varón. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que la mujer iba a tener una simiente. ¿Sí? Entonces eso se entiende a la luz del nacimiento del Señor Jesús, porque efectivamente en María no operó simiente de hombre, sino que fue Dios mismo, fue un milagro. ¿Sí? Porque en Isaías había una profecía. El Señor mismo dará una señal. ¿Cuál? La Virgen concebirá. Eso sí es una señal, que una Virgen conciba. ¿Sí? Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el Señor estaba profetizando. Esta es una de las profecías primeritas que existe acerca del Evangelio. El Señor estaba profetizando que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Pero la simiente de la serpiente iba a hacer algo. Iba a herirla en el calcañar. Y eso lo vemos cumplido entonces en la cruz de Cristo, cuando el Señor muere en la cruz. Bueno, entonces a partir de ahí ya conocemos lo que pasó con la descendencia de Caín. Génesis 4 nos da un detalle de la descendencia de Caín. Caín tiene varios hijos. Tubal-Caín. Y entre esa descendencia, los hijos de Caín se dedican a algo. ¿A qué? A criar ganado, a hacer instrumentos musicales y a hacer instrumentos de guerra. ¿Sí? Trabajaban el metal, el cobre. Y entonces, de la misma descendencia de Caín, también tenemos a un hombre demasiado perverso llamado Lamec. No Lamec, el papá de Noé, no. Lamec, el de la descendencia de Caín. Y lo que hizo este hombre perverso es empezar la poligamia. Dios juntó a Adán y Eva para que fueran una sola carne. Y creemos firmemente que Adán no tuvo más esposas. Pero este hombre, Lamec, consiguió 2 mujeres, Ada y Sila. ¿Recuerdan esa historia? Okay. Y rompió el vínculo sagrado del matrimonio. Y esa generación era perversa, la generación de Caín. Era la línea de la serpiente. Y entonces, el primer hombre no comía carne, porque en Génesis 1:31 por ahí, Dios le dice al hombre que se va a alimentar ¿de qué? De toda semilla, de todo árbol frutal y también los animales. Entonces, Adán, ¿para quién apacentaba los corderos o las ovejas? Para ofrecérselo en sacrificio a Dios, porque era un hombre de fe. Y entonces la descendencia de Caín empezó a hacer criar ganado, instrumentos de música y instrumentos de guerra. En sí no es malo. ¿Por qué? Si nosotros criamos ganado no es malo. Si nosotros hacemos instrumentos musicales no es malo. Y si nosotros hacemos instrumentos para defendernos no es malo. Lo malo está cuando quitamos nuestra confianza de Dios y entonces con el ganado queremos autosustentarnos. Lo malo está cuando los instrumentos musicales ya no nos deleitamos en Dios, sino que nos deleitamos en lo que nosotros hacemos.
Lo malo está en hacer instrumentos de guerra para la defensa. Es cuando quitamos la mirada del Señor y ya creemos que el Señor no es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Eso es lo malo. Y eso fue lo que hizo esa descendencia. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor hace un paréntesis con el Génesis 4, hasta que llega a Génesis 4, 25, 26, y habla entonces de un sustituto. ¿Recuerdan que Caín mató a Abel? Entonces Dios levantó un sustituto en lugar de Abel, llamado ¿quién? Set. La palabra misma hebrea Set significa sustituto, pero no solamente que iba a sustituir a Abel, hace referencia a Cristo, que Cristo es nuestro verdadero sustituto, porque los que teníamos que ir a la cruz éramos ¿quiénes? Nosotros. Y el Señor entonces ¿qué hizo? Nos sustituyó. Entonces ya con Set tenemos. Y a partir de Set tuvo un hijo llamado Enos. Y hay una particularidad, que a partir de ahí los hombres empezaron a invocar el nombre de Yahvé, a partir de Enos, de la descendencia de Set. Entonces llegamos a Génesis 5 y vamos a empezar a leerlo. Génesis 5:1, la parte B. Vamos a leer bastante, santos. Entonces vamos a empezar a mirar la línea de la vida y la línea de la serpiente. Porque hoy vamos a hablar de dos hermanos, Noé y Enoc. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Porque el Señor nos dejó como ejemplo la vida de estos varones. Así como el Señor nos dejó como ejemplo ¿a quién? A mujer de Lot y a Lot. ¿Te acuerdas cuando lo tratamos? De la misma manera el Señor nos dejó la vida de estos varones como un ejemplo a seguir. Génesis 5:1, vamos a leer algo largo de las genealogías. Cuando nosotros las leemos, muchas veces nos saltamos. Cuando llegamos a la genealogía, es natural que nos saltemos porque hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Sí, esto es como aburrido, vamos a mirar, vamos a saltarlo y vamos a ver qué dice el otro capítulo, ¿cierto? Pero hermano, hay cosas preciosas en las genealogías. Así nosotros vamos a empezar a darle todo el valor que se merece la palabra de Dios. Toda, porque toda. La escritura que dice que toda la palabra de Dios es que inspirada por el aliento de Dios. Toda. Entonces toda tiene que estar enseñándonos algo. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. Entonces vamos hoy a hablar de dos palabras hebreas juntamente con Noé y con Enoc. La palabra hebrea halak, que significa caminar con alguien hacia adelante como de la mano. Y la palabra hebrea hayá, que es muy parecido a la palabra hebrea para el nombre de Eva. Eva en el hebreo es Javá, que significa ¿qué? Vida. Y la palabra hebrea hayá significa también vida, vivir. Entonces vamos hoy a pararnos sobre esas dos palabras hebreas. Y vivió, vamos a empezar entonces. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. La vida hace 6.000 años era extensa, era longeva, bastante. Y fueron 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió.
Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, una de las personas en las cuales entonces nos vamos a detener hoy. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, el otro hermano sobre el cual nos vamos a detener, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Enoc 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, 777, y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet. Cuando nosotros leemos Génesis 4, la descendencia de Caín, hay una cosa particular en comparación con esta genealogía, que Dios no da los años que vivió Caín y su descendencia. Pero cuando llegamos a Génesis 5, Dios da los años de cada uno de ellos, lo que vivió, lo que hizo y cuando murió. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente lo que se hace en Dios es lo que tiene valor delante de su presencia. Porque todo lo que ellos vivieron, la descendencia de Caín, no tuvo ningún valor delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo no se tomó el trabajo de escribir acerca de los años que vivió la descendencia de Caín. Listo. Ahora, cuando miramos esta genealogía, vemos dos hombres que son prominentes. Primero, Noé, Enoc, que se sale de lo que se está leyendo del mismo contexto, y también Noé, que se sale del mismo contexto cuando está leyendo. Hay tres palabras que se repiten en la genealogía, y por ejemplo la podemos ver si tomamos una genealogía al azar. Por ejemplo, vamos a ver la genealogía de Set en el versículo 7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Listo. Entonces hay tres palabras que se repiten: vivió, engendró y murió. Y cuando tú miras toda la genealogía, todos ellos tienen engendró, vivió y murió. Pero cuando llegamos a Enoc, en Enoc hay una diferencia. Y cuando llegamos a Noé, también hay una diferencia marcada. Y el Espíritu Santo, cuando el hermano está escribiendo acerca de esto, se detiene en estos dos hombres. Y es en estos dos hombres que nos vamos a detener un poquito. Listo. Cada uno de estos hombres pertenecía a la línea de la vida. Hermano, las Escrituras dicen que cuando el Señor venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Okay. Y nosotros ya hemos dicho que los que mueren en Cristo en la antigüedad, ¿quiénes eran? Los que morían en fe. ¿Quién murió en fe? Adán, Enoc, Abel, Abraham. ¿Me entiendes? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿quién es el autor de la fe? Cristo. Entonces, si Adán, Abel, Enoc mueren en fe, mueren en Cristo. Y entonces vemos esta línea de la vida por la línea de Adán, por la línea de Set. Y cuando tú coges la genealogía, por ejemplo, de Lucas, que habla de Jesús como hombre, empiezas a hacerle un rastreo hasta que llegas y vas pasando ¿por quién? Por los hombres de fe. Abraham, pasas por los hombres de fe. Noé, pasas por Enoc, pasas por toda esta línea que acabamos de leer. Pasas por Set hasta llegar a Adán. ¿Se entiende? Entonces la Escritura misma nos muestra
nos dice cosas implícitas, que esta línea era la línea de la vida. O sea que podemos decir claramente que esta era la línea de ¿quién? La línea de los creyentes. Claritamente lo podemos decir por la palabra, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos la palabra hebrea vivió, significa más que vivir. Y vamos a ver un versículo en Deuteronomio. En Deuteronomio vamos a ver un versículo, Hayá, donde dice vivió todas las veces. Hayá, entonces Deuteronomio 8:3, vamos a leer un versículo y vamos a hacer una relación. ¿Cuándo vivimos nosotros? Cuando nacemos de nuevo, cuando creemos que Jesús es el Cristo por medio de la fe. En ese momento nosotros vivimos porque estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo hasta que el Señor nos hizo acercar a Él por medio de la fe, entonces ¿qué pasa? Vivimos. Y esa era la razón por la cual se escribe todos estos al principio. Y vivió. O sea, vivieron literalmente, claro, porque la escritura tiene un primer aspecto, literal. Pero también hay un aspecto espiritual y profético en la palabra. Mire que lo que dice Deuteronomio 8:3 en relación con la palabra hebrea hayá, vivió. Y él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Entonces aquí estamos viendo que la palabra hebrea hayá no es solamente un vivir natural, porque ¿qué está diciendo? Que el hombre no solamente va a vivir de pan, sino de ¿qué? De todo lo que sale de la boca de Dios, que es Cristo, su palabra. Entonces ahí estamos viviendo que es un vivir superior al vivir natural. Y entonces eso lo vemos nosotros con la genealogía. Entonces habla de que estos hermanos vivieron. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Vivieron porque tuvieron fe. ¿En quién? En el Dios verdadero. La escritura dice que por la fe Abel, ¿qué hizo Abel? Ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué lo hizo? Porque era un hombre de fe, porque ya existía la fe, porque Cristo es eterno, siempre ha existido. Y la escritura revela nuevamente que Él es el autor de la fe, ¿cierto? Entonces, estos hermanos vivieron, pero cuando nosotros llegamos a Enoc, en el versículo 24, aparte de decir el versículo 21, que Enoc vivió, dice algo más de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y no solamente vivió, ¿qué más hizo? Caminó. Y en eso es lo que nos vamos a centrar hoy, el andar con Dios. Porque no es solamente vivir, nosotros ya tuvimos la vida. La vida se nos fue manifestada y la vida está en cada uno de los creyentes en Cristo. Pero es que no solamente nuestra vida cristiana se debe quedar en vivir. Tenemos que hacer algo más, ¿qué? Caminar con Dios o andar con Dios. Mira, hermanos, el hermano Watchman Nee tiene un libro muy interesante que se llama Sentaos, andad y estar firmes. Y el hermano Nee habla de que para que nosotros empecemos a andar o a caminar tiene que pasar algo primero, estar sentados. Porque la escritura revela que nuestra posición ¿cuál es? Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo, ¿cierto? Entonces, hasta que nosotros no entendamos la obra de Cristo en nuestra vida, nosotros no podemos sentarnos y descansar en lo que Cristo hizo. Entonces, cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, la consumación en la cruz, entonces cuando ya entonces la entendemos que estamos descansando, ahora sí vamos a andar. Porque nosotros tenemos un mal, queremos primero andar antes de estar sentados. Llegamos y entonces ya queremos de una, vamos a andar, ¿cierto? Entonces con Enoc y con Noé empieza a cambiar la palabra, ¿cierto? Vamos a ir ahí mismo Génesis 11 y vamos a contrastar con otra genealogía. Pero entonces mire que también había algo más en esta genealogía. ¿Qué hacían? Engendraban. ¿Pero qué más hacían? Morían. Y el Espíritu Santo lo dejó clarito. Vivían, engendraban y morían, ¿cierto? ¿Por qué?
¿Por qué vivían? ¿Por qué engendraban? ¿Y por qué morían? Vamos a leer Génesis 11 y vamos a ver otra genealogía, pero esta es más corta. Bueno, creemos. Vamos a leer bastantes hartos. Génesis 11:10, la genealogía de Sem, las relaciones de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 110 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y Eber, después de que engendró a Peleg 430 años, engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijas e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y en los 2 versículos más adelante habla que muere Taré. Pero en este caso no, ahí termina la genealogía. Cuando nosotros la comparamos con Génesis 5, hay una diferencia solamente. ¿Cuál? ¿Se dieron cuenta? No hay muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la muerte fue sacada de en medio. Entre Noé y la descendencia de Sem, la descendencia de Sem, hay algo en el medio, que es el diluvio. Todos lo sabemos, ¿cierto? Y en ese diluvio pasó algo, que cuando nosotros miramos el arca de Noé y el diluvio por alegoría, nosotros entendemos esto, que el arca hace referencia ¿a quién? A Cristo y a la iglesia. ¿Sí? Y el arca, pasó algo con el arca, ¿qué? Pasó por las aguas. Y pasó algo también con el arca, ¿qué? Salió de las aguas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? A que Cristo pasó por las aguas de la muerte. Y a que los creyentes pasaron juntamente con Cristo en el arca. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el arca había 8 personas. Y la escritura dice, lo que nos recordó ahorita el Señor por medio del hermano, que nosotros fuimos crucificados, ¿qué? Juntamente con Él. Entonces, ¿qué pasó? Entre la genealogía que leímos de Génesis 5 y la genealogía de Génesis 10, hubo una muerte. Entonces, cuando ya entramos a Génesis 10, vemos que muerte no hay. Y vamos a leer un versículo en el Nuevo Testamento que nos ilustra esto. Vamos a... Ya le decimos a qué vamos a ir. Timoteo. Segunda de Timoteo 1, versículo 9. La muerte prevaleció en la genealogía de Adán, pero en la genealogía de Cristo ya no hay muerte. ¿Cómo lo sabemos? Cuando tú miras la genealogía de Mateo 1, en ningún lado hay muerte. La de Mateo 1, que habla de David, de Abraham, y habla de las deportaciones y no habla ya de la muerte. Y esto está tipificado en este versículo. Versículo 1 del 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, la gracia, ¿cierto?
La gracia ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 5? Que la figura de que el arca pasara por la muerte es como si la muerte hubiera salido del medio. Y por eso cuando vemos a Génesis 10 ya no vemos la muerte, porque ya hubo una muerte en figura, ¿cierto? Y el Señor ya estaba hablando del Evangelio. Ya Él estaba predicando acerca del Evangelio con el diluvio y con las genealogías. Hermano, por eso cuando nosotros leemos debemos ver siempre a Cristo en la palabra. Porque el testimonio que está dando el Padre es acerca de ¿quién? De su Hijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y cuando vamos a Juan, Juan ¿qué dice? Todo fue hecho por medio de ¿quién? Del Verbo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios dando testimonio siempre acerca de su Hijo, hermano. ¿Cierto? Entonces, miramos cómo ya desaparece la muerte en esta genealogía, ¿cierto? Entonces, las personas en Génesis 5 vivían, engendraban y morían. En Génesis 10, las personas vivían y engendraban. Ya el Señor no habla de la muerte, ¿cierto? Entonces, vamos a pararnos en Enoc, que es la persona que ahorita nos vamos a centrar, porque fue una persona que se centró en Dios, ¿cierto? Vamos a Génesis 5:21 y vamos a mirar unos aspectos bien interesantes, hermano. La palabra Enoc, el nombre Enoc, en diccionarios de etimología bíblica, la palabra Enoc significa iluminado o consagrado. Y ya con el nombre, el Señor ya nos está diciendo mucho. ¿Recuerda cuando vimos el nombre de Lot? ¿Qué es lo que significaba? Bueno. Génesis 5:21, volvemos nuevamente ahí, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es muy interesante. Primero, el nombre Matusalén. Matusalén, hay dos hermanos que dan una interpretación según la etimología hebrea del nombre Matusalén. Significa, cuando él muera, eso será enviado, dice Winnesley. Y Charles Reedy dice, cuando él muere y emite. Y ahorita vamos a mirar por qué no le colocó el nombre a Matusalén. ¿Por qué le colocó ese nombre? Enoc, por profecía, Dios le dio a conocer el diluvio. Y cuando muriera Matusalén, es que el diluvio iba a ser enviado. Y por eso el nombre de Matusalén significa eso. Cuando él muera, esto será enviado. Entonces, cuando uno mira los años, la genealogía, el año que muere Matusalén pasa algo. Viene el diluvio. Entonces, ahí entendemos ya que Enoc era un hombre que tenía comunión con Dios, ¿cierto? Y le colocó el nombre de Matusalén por revelación. Además de que Enoc, Dios le dio una visión del fin de todas las cosas. ¿Sí entiendes? Enoc es un hermano que tú no lo encuentras mucho en la Escritura. Cuando tú vas a buscar de Enoc, lo encontrarás unas 2 o 3 veces en las Escrituras. Lo mismo que Melquisedec. Tú buscas Melquisedec y lo encuentras 2 o 3 veces en las Escrituras. Y vamos al otro registro que habla de Enoc, que es en Judas. Judas, capítulo único. Verso 14. Judas es antes de Apocalipsis. Entonces vamos a empezar a mirar la vida de estos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está empezando a decir el Señor por la palabra? Que nosotros que ya vivimos tenemos que hacer algo más. Caminar con Dios, andar con Dios. Y el andar implica vivir con Él, hermano. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces queremos vivir con nosotros mismos y queremos andar con nosotros mismos.
Mire lo que dice Judas capítulo 1, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Entonces cuando tú coges la genealogía de Génesis, te das cuenta que no, Enoc era el séptimo desde Adán. Diciendo, mire que lo que profetizó Enoc. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos por los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sabe cuántas veces apareció la palabra impíos? 3 y 4 veces en esos 2 versículos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Enoc tuvo una revelación del fin de todas las cosas. Y como Enoc sabía que el fin de todas las cosas se acercaba, ¿sabe qué hizo él? Caminó con Dios. Ya no le interesaba nada de lo que sucedía debajo del sol, porque esto ya fue juzgado, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando nosotros caminamos con el Señor, es porque ha habido una revelación en nosotros de lo que Dios es, y de lo que Dios hace, y de lo que Dios hizo, ¿cierto? Entonces tenemos a Enoc caminando con el Señor. Entonces volvemos a Génesis 5:21. Entonces la palabra vivió Jalac, no 65 años, engendró a Matusalén y, la primera era Jayac, y el versículo 22, Jalac, caminó de la mano. Entonces ya tenemos el versículo 22, algo que se nos sale del mismo contexto. ¿Cuál? Que caminó de la mano con alguien para vivir con esa persona. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y nosotros nos quejamos porque caminamos con Dios 10 años. Caminó 300 años con Dios, día y noche, noche y día, hasta que se volvió la morada de Dios, hasta que Dios se volvió su morada. Eso es lo que hace que cuando nosotros caminamos con Dios día y noche nos volvemos el lugar de reposo y el lugar de la habitación de Dios. Mira, de tal manera amó Dios al mundo, a las personas que están en el mundo. Y Dios no tiene consentidos. Porque hay hermanos que dicen frases como esta: yo soy el consentido de Dios. Porque lo hemos escuchado literalmente. Cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesús, nosotros vemos que había alguien que se acercaba mucho a Jesús, ¿cierto? Y era ¿quién? Juan. Entonces muchas veces tú ves a Juan recostado en el pecho del Señor, una cosa que ninguno de los apóstoles hacía. Y entonces cuando estaba recostado, Pedro le dice: pregúntale algo, porque sabía que... Pero no porque es que Juan era más consentido, no, es porque Juan amaba más. Y el Señor coloca un ejemplo con una mujer, ¿recuerdan? El que ama más, pues más será perdonado, ¿cierto? Entonces, como esta persona quiso con Dios, pues Dios quería con él. Si tú no quieres con Dios, pues Dios no quiere contigo. Pero si tú quieres con Dios, Dios es amplio para contigo. Y esto fue lo que pasó con Enoc, ¿cierto? Hermano, y nosotros tenemos ya la revelación que hubo en Enoc, que el fin de todas las cosas se acerca. Que cuando nosotros leemos Apocalipsis, Enoc no tenía Apocalipsis, nosotros sí lo tenemos. Y en Apocalipsis, ¿qué vemos? Que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cierto? Y esa era la razón por la cual Enoc empezó a caminar con Dios, de la mano, Jalac, con alguien, hacia adelante. Vamos a ir a ver unos cuantos versículos de caminar. Vamos a Génesis 17:1, que esto es un asunto antiquísimo de caminar con Dios, hermano. Génesis 17:1, vamos a hablar de Abraham. Entonces tenemos la tercera generación y la cuarta invocando el nombre del Señor, ¿cierto? Tenemos la séptima generación caminando con el Señor y la octava, que ahorita vamos a verla. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y ahí está la palabra hebrea, Halak.
anda delante de mí y sé perfecto. ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Cómo así que sea perfecto? ¿Sí? Cuando Dios nos pide algo es porque ya lo es Él. Por ejemplo, Dios nos pide a nosotros que seamos santos, ¿cierto? Lo hemos leído todos. ¿Por qué Dios nos pide que seamos santos? Porque Él es santo, ¿cierto que sí? Porque Dios nos pide que seamos perfectos, porque Él es perfecto. Ah, pero es que Él es Dios, ¿y cómo no va a ser perfecto porque Él es Dios? Bueno, entonces cuando vino su Hijo a la tierra, ¿qué dice el Señor? Hasta que alcancemos la estatura de un varón de plena madurez, perfecto, ¿cierto? Entonces cuando Dios nos pide algo, es porque ya Dios lo es, ¿cierto? Génesis 24:40, en el mismo andar, hermano, y esto hace referencia a los vencedores. Mire que todos los de la genealogía de Génesis 5, todos vivieron, pero solamente hubo 2 que caminaron con el Señor. Y eso es la referencia a los vencedores. ¿Por qué, hermano? Porque la mayoría de hermanos no caminan con el Señor. La mayoría de hermanos no caminan. Cuando uno pone, si uno se colocara a examinar vida por vida, nos daríamos cuenta que nosotros no caminamos con el Señor. Y 300 años. Entonces él me respondió, aquí está hablando Abraham cuando envía a Eliezer a conseguir esposa para su hijo, y le dije, entonces me respondió, Yahvé en cuya presencia he andado, esto lo dice Abraham, he andado, enviará su ángel conmigo y prosperará tu camino, le dice a Eliezer, y tomarás para mi hijo mujer de la familia de la casa de mi padre. Entonces nuevamente Abraham hablando de que él había andado con el Señor. Génesis 48:15, también del mismo andar. Vamos a leer unos versículos para confirmar el andar. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice, creo que es en Juan, que nosotros debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Bueno, ahí tenemos el Espíritu y tenemos la palabra para darnos cuenta cómo anduvo Cristo. Génesis 48:15 dice, y bendijo, este es Jacob, a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Entonces aquí está diciendo que Abraham, Isaac, Halak, caminaron, anduvieron y vivieron con Dios. Por eso, volvemos a decirlo, Abraham, Isaac y Jacob son prominentes en el reino de Dios. Hermanos, si nosotros honramos a Dios, Dios nos honrará. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios nos exaltará. Si nosotros caminamos con Dios, Dios nos colocará en un lugar privilegiado. ¿Cómo lo vemos? Mira, Abraham, Isaac y Jacob caminando con Dios, andando con Dios. Y cuando nosotros le echamos un vistazo al Nuevo Testamento, ¿en dónde están? Principales en el reino de Dios. Hermano, no es en vano. Dios nos honrará si nosotros honramos al Señor. Vamos a ir a Primera de Reyes 3:14, también hablando del andar. Primera de Reyes 3:14 dice a Salomón, si anduvieres, Halak, si caminaras conmigo de la mano, teniéndome siempre por delante, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días, o sea, David. Entonces aquí que estamos viendo, que el Señor le pide a Salomón que camine delante de él, que ande delante de él, porque alguien anterior a él lo hizo. ¿Quién? David. Y sabe cuando uno también mira las escrituras, ¿sabe cómo aparece David en el reino milenial? Como el pastor, como el rey. No es en vano, hermano. Nosotros hay veces pensamos que esto fuera en vano porque no lo estamos viendo a la mano. Pero hermano, las cosas en Dios son de fe y paciencia. Mucha paciencia.
Eso lo vemos en el caso de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió un hijo. ¿Sabe cuántos años los tuvo? 100. 25, 24 años esperando, Señor, pero ¿cuándo? Y nosotros a los 8 días ya tiramos la toalla. Hermano, y la fe y la paciencia se forjan con el andar con Dios todos los días. Vamos caminando y entonces se va forjando la fe, se va forjando la paciencia en nosotros y aprendemos entonces a esperar. Ojalá tuviéramos la dicha nosotros de caminar con Dios 300 años como Enoc, ¿no? Isaías 33:15 y con ese terminamos el halak, el caminar con alguien de la mano. Isaías 33:15 dice, el que camina, halak, en justicia, y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. ¿Quién? El que camina. El que camina, el que halak. Gloria al Señor, hermano. Necesitamos caminar urgentemente de la mano con Dios, hacia adelante. Vivir. Al caminar estamos viviendo con Él, estamos viviendo la vida de Él, estamos viviendo con Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Cierto? ¿Tú cómo conoces a alguien? Cuando empiezas a frecuentarlo, cuando empiezas a hablar con Él y cuando empiezas a caminar con Él. Entonces tenemos volvemos a Génesis 5:21, ¿cierto? Entonces tenemos la tercera generación y la cuarta generación que empezó a invocar el nombre del Señor. Y ahora tenemos la séptima generación caminando con Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando caminamos con Dios? Nos escapamos de la muerte. ¿Y cómo así, hermano? Vamos a leerlo. Nuevamente Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué pasó? ¿Ah? No hubo muerte. Mira, vamos a leer. Voy a leer ese mismo versículo de la Biblia textual que lo tengo acá. Y Enoc anduvo con Elohim, la palabra Dios es Elohim, y desapareció porque lo arrebató Elohim. Mira, hay un destino para todos los hombres. ¿Cuál? Morir. El destino de todos nosotros es ¿qué? Morir, ¿cierto? Y el problema no es morir, el problema es para dónde nos vamos cuando morimos. Ese es el problema, ¿cierto? Pero el destino de todos los hombres es la muerte. Pero Dios mostró una realidad cuando levantó a Enoc, ¿cierto? Vamos a ir a Hebreos 11:5, que es el otro registro que habla de esto, que ese es su versículo correspondiente. Enoc es una figura de los vencedores, porque solo los vencedores son los que caminan con Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, se hace evidente donde nosotros estamos, que estamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque hay luz. Y donde nosotros estamos, llevamos la luz. Cuando estamos caminando con Dios. Cuando no estamos caminando con Dios, también se hace evidente que no estamos en comunión, que no estamos caminando con Dios y que no estamos caminando con los hermanos. Se hace evidente tanto la una como la otra. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos da testimonio. Ese hombre y esa mujer caminan conmigo. Pero también nos dice, ellos no caminan conmigo. El Señor da testimonio.
Y hay un ejemplo de eso. Ustedes recuerdan a Jacob y Labán. El Señor le apareció en sueños a Labán y le dijo, cuidado, le haces mal a mi siervo Jacob. En Hebreos 11:5, que es el otro registro de Enoc, mire qué es lo que dice. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. O sea, si sumamos la palabra, quiere decir que fue levantado, ¿para qué? Para no ver muerte. Y no fue hallado. ¿Cómo así que no fue hallado? Porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces mire qué es lo que pasa cuando nosotros caminamos con Dios. Estamos agradando el corazón de Dios. Hermano, y que esto esté en lo profundo de nuestro espíritu. Ojalá que nosotros podamos vivir para agradar al corazón de Dios. Porque a la verdad nos agradamos mucho a nosotros, ¿cierto? Muchas veces nos agradamos a nosotros. Pero acá hay una parte interesante. No fui hallado. Bueno, como lo decíamos ahorita, el destino de todos los hombres es ¿qué? La muerte. Pero cuando la muerte va a buscar a Enoc, no lo encontró, no lo halló. Es algo extraño porque para la muerte todos los hombres tienen que pasar por ella. Y cuando va a buscar a este hombre, no lo halla. ¿Qué pasa con Enoc? Vamos a leer el mismo versículo de la versión Bover Cantera. Por la fe fue Enoc trasladado, o sea, hubo un traslado con Enoc, para que no viese la muerte, y no compareció, puesto que Dios le había trasladado, porque anteriormente al traslado había merecido testimonio de haber sido grato a Dios. Ustedes recuerdan el libro de Job. La mayoría de nosotros hemos leído el libro de Job. Y el libro de Job, cuando Job cae en lo que sucede, aparecen tres amigos, Elifaz, ¿cierto? Y otros dos amigos más, Bilda. Y entonces ellos empiezan a hablar, a decirle a Job que usted está así porque usted es pecador delante de Dios, usted no hizo lo bueno ante Dios. Empiezan a dar una serie de razones. Cuando ya termina el libro, Dios dice algo a Job. Ofrecerás sacrificio por tus tres amigos, porque no hablaron lo recto delante de mí, y no hablaron lo recto para conmigo, ¿cierto? Entonces, hay un testimonio de que estamos siendo gratos a los ojos de Dios, pero también hay un testimonio cuando no estamos siendo gratos a los ojos de Dios, ¿cierto? Y el testimonio en Enoc fue evidente, hermano, porque con Enoc nosotros vemos la realidad del arrebatamiento. Hermano, o sea que solamente los vencedores van a ser arrebatados, no. Todos vamos a ser arrebatados, ¿cierto? Sí. Pero con Enoc estamos viendo los vencedores, porque caminó con Dios, se negó a sí mismo para caminar con el Señor. Negó la vida de su alma para poder caminar con el Señor, hermano. Es que eso es una cosa que está relacionado. Al decir que tú caminas con Dios, quiere decir que tú te estás negando a ti mismo. Porque nosotros no podemos caminar con Dios sin estarnos negando. Eso es una cosa que tiene que ir de la mano, hermano. Y eso sucedió con Enoc, ¿cierto? Hermano, pero la muerte también se va a asombrar. ¿Sabe cuándo más? Cuando sea el arrebatamiento de los santos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo fue uno solo. ¿Quién? Enoc. Y otro más, Elías. Pero no vamos a hablar de Elías, ¿cierto? Otro también que no fue hallado, porque el Señor lo traspuso, lo levantó. Pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, la muerte se va a asombrar. Bueno, hace muchos años fue uno y fueron dos, pero ahora muchos creyentes sobre la faz de la tierra no van a ver muerte. ¿Van a ser qué? Levantados. Entonces la muerte va a decir, hace años no fui hallado uno y dos, pero ahora va a ir a buscar a muchos y no los va a encontrar. Gloria al Señor. La Septuaginta, en donde dice y no fui hallado, dice ahí en la versión griega. Ahora vamos a saltar al otro hombre que caminó con Dios, Noé, Génesis 6:9. Ya vamos terminando, hermano, no se duerman, ya vamos terminando. Sabemos cómo eran los tiempos de Noé.
la perversión había llegado a un colmo y estaban los nefilín. Dios iba a juzgar la tierra por medio de agua. Y en medio de toda esa generación perversa, como la generación que estamos viendo nosotros hoy, no es nada diferente. Había un hombre que quería conocer a Dios, buscar de Dios y caminar con Dios. Y se llamó Noé. ¿Y sabe qué significa el nombre de Noé? Reposo, descanso. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. O sea, las relaciones de Noé. Noé, un varón justo. Hermano, pero si la escritura dice en Romanos y en los Salmos y en los Proverbios que no hay ninguno justo. Y aquí está diciendo que Noé era un varón justo. ¿Qué nos justifica delante de Dios? La fe. Justificados pues por la fe. Entonces, ¿qué hacía que Dios llamara a Noé justo? ¿Qué hacía que Dios llamara a Daniel justo? ¿Qué hacía que Dios llamara a Job justo? La fe. Por la fe eran declarados ¿qué? Justos, porque no hay justicia propia en ninguno de ellos ni en nosotros. Y eso debe estar claro entre nosotros. Entonces, Noé, varón justo, era perfecto, hermano. Y aquí quiero entrar a algo. La palabra hebrea para perfecto ahí es la palabra hebrea tanín. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Mira, cuando los israelitas llevaban el cordero, los corderos tenían que tener algo. ¿Qué? Tenían que ser perfectos, ¿recuerdan? Sin tacha y sin mancha. Bueno, esta era la palabra que se utilizaba, tanín. O sea que no había imperfección en ese animal. Bueno, Dios está haciendo una semejanza y está diciendo que Noé era un varón justo y perfecto. Lo que Dios estaba pidiendo, camina delante de mí y sé perfecto. Perfecto en sus generaciones. Y mire qué es lo que dice, lo mismo que Enoc. Con Dios halak Noé. O sea, con Dios caminó Noé. ¿Cierto? Entonces recuerda lo que dijimos ahorita. Noé era el qué. Enoc era el qué. El séptimo desde Adán. O sea que podemos decir que Enoc era el séptimo en caminar con Dios. Y cuando tú coges la genealogía, número por número, Noé es el 10º desde Adán en caminar con Dios. Pero Noé es el 8º en caminar con Dios. Mano, no te entiendo. El 10º en caminar con Dios y el 8º en caminar con Dios. Vamos a mirar un texto en 2 de Pedro 2:4. Y vamos a hacer por ahí derecho una corrección al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:4. Ya vamos terminando, hermanos. Faltan como 20 versículos. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí ya debe haber una corrección. La palabra griega no es infierno, es tártaros, ahí no es infierno, es tártaros, y tártaros es la parte más profunda del abismo, una prisión de ángeles, de demonios. Y entonces dice, sino arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí vamos a entrar a la corrección. Con otras 7 personas, no dice el griego. Allá en 1 de Pedro sí dice que Noé fue salvo y 8 personas, ahí sí lo dice. Cuando tú miras el griego sí lo dice. Pero acá no dice con otras 7 personas. Quiero leerle la Biblia textual, también lo tiene el Nuevo Testamento griego y la Pechita. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, estoy leyendo la textual, que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el 8º, pregonero de justicia,
trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo está diciendo que Noé es el octavo? Porque el octavo en caminar con Dios fue Noé. ¿Quién fue el séptimo? Enoc. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento griego, nos sueltan palabras que nos enseñan algo. Porque en genealogía física, Noé era el 10º. Pero para con Dios, quien caminó con Dios después de Noé, ¿quién fue? Noé. Porque ahí mismo lo dice, y Noé caminó con Dios. Entonces por eso el Espíritu Santo dice, el octavo, ogdos. ¿Cómo así que es el octavo? El octavo en caminar con Dios, ¿cierto? Y ojalá que el Señor nos ayude, que también estemos en esa lista de caminar con Dios. Un solo camino. ¿Quién? Cristo el Señor. Yo soy el camino, no hay otro camino. ¿Cierto? Gloria al Señor. Bueno. Vamos a ir a ver unos textos en Proverbios, porque el Señor dice lo siguiente a los creyentes. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso dice el Señor. Entonces nosotros como creyentes tomamos decisiones, porque ahora sí tenemos libre albedrío. ¿Sí? El hombre sin Cristo no tiene libre albedrío, no es libre, porque es esclavo del diablo y del mundo. Pero cuando el hombre se vuelve a Cristo, ya es libre. Y el Señor, como ya sabe que somos libres, nos dice, si quiere venir en pos de mí, si quieres, ya eres creyente y ya eres libre. Si quieres venir en pos de mí, entonces toma tu cruz y niégate y sígueme. Si quieres, el Señor nos da la opción a los creyentes. ¿Sí? Entonces, así como está la opción de caminar con Dios, está la opción de no querer caminar con Dios. Vamos a leer en Proverbios 28, 6, 2 versículos y vamos a entrar en 2 reyes que caminaron en sus propios caminos. Proverbios 28, 6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y si saltamos a Proverbios 28, 18 ahí mismo, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Nosotros corremos un riesgo como hijos de Dios, nacidos del Espíritu. ¿Cuál? ¿Perfeccionarnos en Cristo o perfeccionarnos en la carne? Y lo dice Gálatas 3. ¿Cierto? Ustedes que han empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Y ahí la palabra griega es perfeccionarse. Por eso nuestro caminar como hijos de Dios es muy delicado. O terminamos perfeccionados en la carne, o terminamos perfeccionados por el Señor. Y mire, y vamos a mirar, terminamos en los caminos de Dios, o terminamos en nuestros caminos, o en caminos de perversidad. Y eso fue lo que pasaron con unos reyes. Vamos a leer 2 reyes solamente. Primera de Reyes 15, 25 y 26. ¿Sabe cuántos son los días del año? 365 días. ¿Y Enoc vivió cuánto? 365 años. Casi una órbita caminando con Dios. ¡Ay, qué bonito! Primera de Reyes dice, Nabat, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años. Y mire qué es lo que dice. Así como Dios da testimonio a favor de los santos, también Dios expone la maldad y los caminos perversos de ciertas personas. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Entonces nosotros escogemos
en qué camino vamos a caminar. Sí, y ahí mismo saltemos a Primera de Reyes 15:33. El tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y anduvo en los caminos de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces el Señor también da testimonio cuando no caminamos con Él. ¿Sabe qué se dice cuando tú miras reyes, y sobre todo los reyes de Judá, termina diciendo, y anduvo en los caminos de David su padre? Dios lo honró a David. ¿Por qué lo honró Dios? Porque David honró al Señor. Así de sencillo. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra, hermano. Y la Escritura dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que Él tiene un galardón. ¿Nos salvó por gracia? Sí. Pero si te esfuerzas en la gracia, tienes un galardón y tienes una recompensa. No es en vano. No es en vano que te levantes temprano por el Señor. No es en vano que dejes de dormir y te pongas a orar por causa del Señor, intercediendo por los hermanos. No es en vano que dejes de verte una película y prefieras leer la Escritura, hermano. No es en vano que niegues tu tiempo para que estés con el Señor y con los hermanos, porque eso tiene una recompensa. Vamos a ir al Nuevo Testamento, y ya con ir al Nuevo Testamento terminamos, hermano. Y vamos a hablar de algunos aspectos en el Nuevo Testamento que nos dicen cómo debemos caminar nosotros. Y aunque ya lo sabemos, pero vamos a recordarlos. Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16, vamos, y en el Nuevo Testamento aparece una palabra griega para caminar que es peripateo o peripateite. Y vamos a mirar qué nos dice el Señor en el Nuevo Testamento, cómo debemos andar. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. La primerita. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Estamos viendo? Al caminar en Cristo, por Cristo y con Cristo, o sea, volverme a nuestro espíritu, al espíritu de cada uno de nosotros los creyentes, donde está el Señor, al caminar con Él, día y noche como Enoc, día y noche, entonces no estaré satisfaciendo lo que la carne me pide, ¿cierto? Estaré en los asuntos del Señor, no quedará tiempo para la carne, no quedará tiempo para satisfacerlos, y así van muriendo cada día en expresión las cosas terrenales en nosotros. Entonces aquí nos dice que andemos como ¿qué? En el Espíritu. Porque el deseo de la carne, ¿por qué nos pide que andemos en el Espíritu? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos ¿qué? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que queráis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, todo lo que vamos a hacer va a ser malo. Entonces, ¿qué hace Dios? Sale a nuestro encuentro y se nos enfrenta. Mira qué es lo que dice. Se opone el Espíritu de Dios contra nosotros para que no hagamos eso. Que no está guiado por el Señor. Que no sale del producto de la relación íntima en que hay entre Dios y el creyente. Efesios 5:1, entonces ahí nos dice que andemos en el Espíritu. Ahora Efesios 5:1 nos va a decir también cómo tenemos que andar. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿cuál era el hijo amado? Cristo. O sea, nos está diciendo, sé imitadores de Cristo. Pablo en algunas ocasiones le dice a los hermanos, sé imitadores de mí. Porque muchas veces nosotros imitamos lo que tenemos al lado, ¿cierto? Por eso el Señor habla de que los pastores tienen que ser ejemplo de fe. Porque muchos de nosotros los imitamos la fe que hay en ellos. Entonces Pablo le dice a los hermanos, sé imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. Pero a los Éfesos le dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y andad en qué? Amor.
y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé amor por el hermano. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me dé amor por la hermana. Así llegan algunos hermanos a decirnos. Y entonces uno les dice, hermano, pero tú no sabes que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú ya lo tienes, ¿por qué pides querer amar a alguien? ¿Sí me entiendes? Ahora, hermano, aquí hay algo que es muy importante. Como nosotros tuvimos tanto tiempo caminando en la carne, en el alma, sin Cristo, nos habituamos a la vida del alma. Y todo lo que hacemos nosotros es natural. ¿Cómo? Tenemos un amor natural. Tenemos una fe natural. ¿Cierto? Entonces, cuando llegamos a Cristo, el Señor nos trae a su rebaño. Entonces, si no somos tratados, corremos el riesgo de amar naturalmente a los hermanos. Y cuando amamos naturalmente a los hermanos, la regamos y se hace evidente. Y como no tenemos fe, la fe de Dios en Cristo, tratamos de traer la fe natural a la iglesia y volvemos a embarrarla. Entonces, por eso tiene que haber un trato en nuestra vida para que el amor natural, la fe natural y todo lo que sea natural tenga que ser apartado de nosotros para poder amar como Dios nos amó, ¿cierto? Y eso lo hace el Señor por medio de los tratos y de la cruz, porque es la única manera que el viejo hombre en expresión puede morir. Entonces, para poder diferenciar eso, hermano, porque muchas veces queremos amar con el amor nuestro natural y nos encontramos con problemas en la iglesia. Y entonces el amor por el hermano se le acaba. Se me acabó el amor, ya no me lo soporto, Señor. Se me acabó el amor por el hermano. Pues quería decir que lo estabas amando naturalmente. Porque cuando amamos con el amor de Cristo, decimos lo que el Señor dijo. Señor, perdónalo. Él no sabe lo que está haciendo. ¿Sabes? Efesios 5:8, entonces hay otra manera de andar y de caminar. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, andad en el Espíritu, andad en amor, y ahora nos piden ¿qué? Que andemos como hijos de luz. ¿Sí? Pues, ¿qué hace la luz? Refleja, alumbra las tinieblas, y en todo lugar donde tú vayas, se va a dar cuenta que tú estás en luz, hermano. O sea, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo me coloco un traje de luces, ¿sí? Y me voy por todo Villavicencio y por todo Bogotá, lo más probable es que yo no pase desapercibido. Y lo más probable es que salga por el noticiero. Más de uno me grabó, ¿cierto? Bueno, hermanos, ese es un ejemplo natural. Cuando estamos en luz, también se hace evidente que estamos en luz. De la misma manera, se hace evidente que estamos en luz. Y nosotros queremos de esa luz porque se hace evidente que está en luz, ¿cierto? Pero esto es un trabajo que hace el Señor con nosotros, a medida que nosotros vayamos a querer. Porque esto, la luz en el Señor no es como un bombillo, prende y apaga. Ya soy un hombre y una mujer de luz, admíreme porque tengo mucha luz, no. Hermano, eso es un trabajo que se hace en el secreto, el Señor contigo, tratándote, y entonces con los pasos de los años es que va a haber ese reflejo de esa luz. Colosenses 2:6 y 4:5 para que entonces terminemos, ¿sí? Tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a nosotros al Señor? Por fe. Por tanto, de la manera que hemos recibido al Señor, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos por fe. Y volvemos al ejemplo de ahorita. Como traemos una fe natural, el Señor entonces empieza a tratarnos un poquito para que tengamos la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? Una fe, lo que dice Hebreos 11, ¿sí me entiendes? Una fe que hace real lo que yo no veo. La fe parece que le diera materia, solidez a las cosas que yo no veo, ¿cierto? Entonces nos contaba un hermano un testimonio una vez que tuvo
en Bogotá, que iba para la casa y no tenía nada que comer. Y entonces la hermana oró al Señor: Señor, te damos gracias por ese plato de comida que has colocado en nuestra mesa, Señor, porque tú eres buena. Y llega la hermana y tenía comida en su mesa. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como tenemos una fe natural, permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que la fe natural sea quebrada y podamos empezar a experimentar la fe de Dios. Y casi siempre la cruz hace eso, ¿cierto? Las situaciones que nosotros consideramos adversas hacen que la fe de Dios empiece a desarrollarse y a crecer, porque la fe es Cristo, una persona. Cristo es la fe. Y entonces, pero es necesario que muchas veces seamos llevados a lo que nosotros conocemos como extremos, ¿cierto? Porque cuando está todo bien, yo no tengo fe. Natural. Pero cuando no está todo bien a mis ojos, aprendemos a tener fe, ¿cierto? Entonces, de la manera que hemos recibido al Señor, caminemos en Él. Y terminamos con Colosenses 4:5, que dice, una vuelta a la página, andad sabiamente. Otra manera de andar. Entonces hay que andar en el Espíritu, en amor, como hijos de luz por fe. Andad sabiamente. La palabra sabiamente es la palabra griega Sofía, el nombre muy común que nosotros hemos conocido. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo? O sea, el Señor nos va a entrar a explicar cómo es andar sabiamente. Redimiendo el tiempo. Andás. Parece que no tuviera relación, ¿cierto? Andás sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo así? Cuando yo redimo el tiempo y lo voy cambiando por eternidad, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo conducirnos con los de afuera y con los de adentro. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasaba con los hermanos. La palabra griega para redimir el tiempo, exagorazo. ¿Y sabe qué significa? Rescatar o pagar un rescate. Eso es lo que significa ahí la palabra redimir el tiempo, ¿sí? Rescatar ese tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos con el Señor, estamos caminando con el Señor, estamos en comunión con el Señor, estamos caminando, y caminar indica ir hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Estamos en luz con el Señor, estamos en intimidad con el Señor. Se hace evidente a los demás que estamos caminando con el Señor. Se hace evidente, porque a Timoteo o a Tito, redime el tiempo, ¿sí? Y esfuérzate en la lectura y en la palabra, que haciendo esto será notorio a los demás. Entonces, hermano, cuando una persona está en luz se hace notoria. Vamos a poner un ejemplo. Moisés. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó del monte? El rostro le brillaba. Era una evidencia que había estado ¿con quién? Con la luz. Era una evidencia que había estado día y noche con Dios. Tanto así que se colocaba un velo, que el apóstol Pablo nos explica eso ya en 2 de los Corintios. Entonces, cuando estamos con el Señor, se hace evidente el amor por Dios. Se hace evidente el amor por los hermanos. Se hace evidente el amor por las reuniones, se hace evidente el amor por la palabra, se hace evidente el amor por las cosas que Dios ama. Cuando estamos caminando con el Señor, se hace evidente, porque Dios da testimonio. ¿Qué dijo Dios de Enoc? Que antes de que se fuera levantado, ya Dios había dado testimonio que le había agradado a Dios. ¿Y qué dijo Dios de Noé? Que era Tanín, perfecto. ¿Qué está haciendo Dios? Dando testimonio, hermanos. Benditos. Entonces el andar con Dios es una expresión práctica en la tierra de la posición que nosotros tenemos en los cielos. Hermanos, ojalá se los grabe eso. Nosotros tenemos una posición en los cielos. Hay una alabanza que dice: sentados en lugares celestiales, estoy con mi Cristo. Allá es donde estamos. Bueno, de acuerdo a nuestra posición, debería ser nuestro caminar acá en la tierra, hermano. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos llevando una impresión celestial. Porque cuando caminas con Dios, las personas te ven y dicen: ay, como que no se parece a Lilian.
pareciera que fuera otra persona, después de haberlo conocido un poco de tiempo. Entonces, es como cuando tú tienes personas que llevas años sin conocer, te conoció en tu infancia y después tú te volviste creyente, Dios hizo un trabajo contigo y entonces cuando la persona después de 15 o 20 años te vuelve a ver y dice, uy, esta persona sí ha cambiado, y tú cambiaste, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Lo que él no sabe y lo que ella no sabe es que hay una intimidad con Dios y en esa intimidad empieza a haber una transformación, una metamorfosis, un cambio del interior y es evidente, las personas van a reconocer cuando tú eres una persona que has andado con el Señor. Entonces Enoc era el hogar de Dios, ¿cierto? Nosotros somos la morada y el templo de Dios. Que el Señor nos ayude a nuestro caminar con el Señor. Esto para que nosotros tengamos un ejemplo y tengamos de dónde echar mano para poder caminar con el Señor. Yo sé que cada uno tiene una experiencia práctica en su vida, pero las palabras que el Señor nos da por la palabra, en un momento determinado, nosotros echamos mano a esas palabras y el Señor entonces nos ayuda y nos consuela, hermano. Vamos a orar entonces al Señor, vamos a agradecerle. Digno es el Cordero